cuando alguien me pide, oye, tenéis media hora, 15 minutos que estoy teniendo una idea, feliz. Lo comparto porque todos los emprendedores creo que alguna vez necesitaron ayuda, entonces dar esa ayuda de vuelta a instituciones que ya tienen esa llegada, que la gente ya los conoce. Cajas de compensación, seguros, beneficios, convenios. Entonces, tú tienes una propuesta innovadora y ellos tienen la masa de gente. Aprovecha ese potencial y tú entrégales una nueva solución que a ellos les genere valor, y por otro lado tú vas a recibir que ellos te den visibilidad y que te muestren. Lo que se viene en verdad es terminar de darnos a conocer para que la gente conozca esta solución, conozca buochile.com y se dé el tiempo y la oportunidad de probarlo. ¿Qué pasa cuando una página compara precios por ti de manera transparente, te arma el carrito más barato y te lo va a dejar a la casa? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad tenemos un gran episodio. Una conversación con Ricardo Susaeta. Él es uno de los cofundadores de Búho Chile. Búho es una plataforma que te permite conectar con una serie de farmacias a nivel nacional, elegir tu producto, elegir el mejor precio y el tiempo en el cual quieras recibirlo. Esta es una solución que nos permite repensar la manera en la que compramos los fármacos y por lo tanto tenemos una mejor adherencia a los tratamientos que están prescritos, en especial en los casos de tratamientos crónicos. Todo parte desde una experiencia personal que Ricardo nos cuenta en esta conversación, pero más importante es cómo han ido creciendo este emprendimiento que integra tecnología y una necesidad creciente en el ámbito de salud. Te invito a ver este episodio porque es realmente interesante. Don Ricardo, bienvenido a Simple Salud. Gracias por flexibilizar agenda para acompañarnos hoy día. Así que mucho que preguntar de innovación, de tecnología, de identificación de oportunidades. Así que bienvenido. No, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio. A mí me encanta poder compartir lo que hacemos en Búho, un poco nuestra historia como emprendedores también, que siempre es bonito cuando se van dando las cosas y hay harto esfuerzo detrás, entonces poder compartirlo, y en representación de todo el equipo de Búho, feliz de estar acá, así que las gracias son para ti. Oye, no, feliz de... Bueno, un poco lo que te comentaba antes de prender las cámaras es que dentro de como la inmensidad de temas de salud no es tan frecuente como en otras áreas de la economía o de la sociedad, no sé, como retail o banca, que hay mucha presencia de innovación y de emprendimiento enfocado a mejorar como la experiencia de uso. En salud no pasa tanto. Y tal vez porque es un mercado más regulado, es mucho más, rígido desde el punto de vista de la normativa, de los requerimientos. Entonces, pero partamos por un poco por ti, por background, formación, intereses personales. ¿Cómo fue que identificaron una oportunidad que abordar? Sí, feliz. Ahí, solo para comentarte, creo que en salud hay innovación, pero es difícil visibilizarlo. Y a veces uno como paciente, dado los momentos en que uno necesita salud, no está fijándose en las cosas que funcionan bien o que son nuevas o que mejoró algo, sino que es un momento súper crítico donde uno o le duele algo o necesita algo, y un momento donde nadie quiere estar. Y yo compartía mucho lo que me decías tú. Yo igual creo que falta innovación en salud, pero siendo una startup hoy en salud, he visto otras startups que están metidas en health tech, digamos, o sea, y que están creando soluciones. No siempre son fáciles de implementar y a veces van como tras bambalinas un poco, porque el foco es el paciente y no es, la persona no está comunicando constantemente que está innovando, o que una clínica o un hospital, pero los hospitales están constantemente buscando nuevas formas y ha ido mejorando, a pesar de que uno siempre cree que es un mal momento porque llegas con dolor en la urgencia, por ejemplo. Claro. Pero todo el sistema de triage antes de la urgencia, de qué paciente viene para acá, para allá, mejorar las listas de espera, la contactabilidad, o sea, son cosas que yo creo que sí se está innovando y que estos espacios creo que son clave para mostrar eso también. Y qué bueno que de a poco se vayan visibilizando casos de éxito también en startups a nivel del mundo, en salud, porque después de una pandemia estamos súper claros de que hay necesidades. Y feliz de contar nuestra historia un poco, así que nada, quería... Sí, por supuesto, por supuesto. Pero sí, bueno, yo en verdad soy ingeniero industrial con especialidad en logística. Siempre pensé en tener una carrera bastante tradicional,
creo. O sea, era como... fui al colegio, me fue bien. Fui a la universidad, me fue bien también. Y dije, bueno, ahora entraré a una empresa, digamos, a aplicar todo lo que he aprendido estos años. Y esa etapa de salir de la universidad me vio en pandemia, en plena pandemia. Y en un ramo ahí de logística, optimización de ruta. Y yo con mis socios estábamos a cargo de la compra de medicamentos de nuestros abuelos hace un tiempo, y la verdad es que era un proceso súper tedioso, súper complejo, con los permisos que teníamos de 1 hora, no alcanzabas, tenías una bolsa de remedio. Una vez me paró un policía, me pidió los permisos, mi permiso había caducado hace como media hora, y le mostré una bolsa enorme, le dije, mira, es acá, tuve que ir a buscar el carnet de mi abuelo, porque es exfuncionario médico de la FACH, por lo tanto no sé qué convenio. Entonces, bueno, me entendió, y ahí en verdad, compartiendo un poco esa historia, no estaba solo, pues mi socio también le compraba los remedios a su abuelo, mi polola también, al final. Entonces, ahí identificamos un dolor propio y nos dimos cuenta que más gente la tenía, y que nosotros resolviéndolo había gente que estaba dispuesta a que yo fuera a comprar los medicamentos, pagar por eso, y ahí de a poquito empezamos a usar nuestra ingeniería para hacer un algoritmo que nos optimizara la ruta. Después, bueno, si va uno, que saque los medicamentos de todas las personas para no ir todas las veces, los precios. Y ahí fue clave, porque, no sé, yo voy a contar 5 o 6 cadenas de farmacia, y hoy conozco a cientos. O sea, existen cientos en Chile, y esa diferencia de precio eran súper grandes. Hicimos una tabla a mano para ir comparando precios, efectivamente eran muy, muy grandes. Y la venta online de medicamentos se había legalizado 4 meses antes de que tuviéramos esta situación, esta conversación con mis socios. Entonces se juntaron ciertas cosas, el dolor interno, las ganas nuestras de poder emprender. No teníamos grandes responsabilidades aún, estábamos saliendo de la universidad, nuestra familia nos podía seguir apoyando, no teníamos hijos ni un crédito hipotecario. Entonces fue un buen momento en donde, partiendo de la carrera, obviamente uno necesita mucho apoyo. Los mentores ahí fueron clave, podemos hablar de eso también, pero ese fue el inicio, solucionar un tema interno que nos dimos cuenta que se repetía en mucha gente, porque el 53% de las familias en Chile compra medicamentos todos los meses. Entonces estamos hablando de mucha gente, de un dolor muy grande, y de que constantemente, cada cierto tiempo, sale lo caro que están los medicamentos. Y eso no es una novedad, y nuestro rol y solución era encontrarlo lo más barato posible. Ahí se juntan, como decís tú, muchos factores, porque parte de los zapatos de la experiencia personal y del rol que tenías tú, digamos, como proveedor del tratamiento farmacológico, en este caso para tu abuelo o tus abuelos. Sí, eran mis abuelos. Sí. Eran varios, así que era más complejo. Claro. Pero también se empieza a dar una cuestión de que hay una necesidad que uno como que empieza como, entre comillas, a descubrir, porque siempre está ahí, pero como las posibilidades no permiten en el fondo abordarla, uno como que las discrimina. Pero aquí se empieza a desdibujar una serie de cosas, porque esta es una necesidad, como decís tú, que claro, le pasa a más de la mitad de la familia en Chile y en el mundo, diría yo, o al menos en el mundo occidental. Se rompe digamos, como el contexto geográfico. O sea, es una cuestión que pasa de Arica a Punta Arenas, en el caso de Chile, y en otras geografías también. Y creo que en regiones más a veces, porque nosotros, bueno, acá en Santiago hay farmacias cada 2-3 cuadras, y si vas al centro hay en todas las cuadras. En todas las cuadras. Pero en Coyhaique, por ejemplo, hay una esquina como con todas las farmacias. No están en toda la ciudad y está llena. Entonces, el acceso es muy distinto en regiones que en Santiago, y eso también es parte de lo que nos estamos dando cuenta. Exacto. Entonces de pronto hay, y esto es lo que yo encuentro una cuestión maravillosa, y es como que está el ímpetu y la intención de abordar el tema, y por otro lado van surgiendo ciertas como facilidades para que sea abordado. Como decís tú, o sea, hace 4 meses que se había aprobado en el fondo la venta online de fármacos. Sí. Hasta antes no existía la posibilidad. Sí, porque existía habían cotizadores, por ejemplo. Claro, exacto. Pero no estaban enfocados en la venta propiamente tal, y cuando salió, fueron adaptando a eso, pero nosotros partimos con ese origen. Entonces también nos dio una ventaja al momento que había, en donde estaba partiendo la venta online. Nosotros veníamos desde una formación como ingenieros, con algoritmos para optimizar rutas, poder innovar también en la logística, en la optimización de precios. Entonces le dimos como un foco bien distinto a lo que es Pharma, en donde Pharma sí que ha estado súper quieto y con poca innovación en cuanto
o sea, hay innovaciones enormes en nuevas soluciones, pero como en cómo la persona obtiene su medicamento hay poco, porque en un momento súper crítico son drogas, entonces hay algunas que son más fuertes que otras. Y dependiendo del tipo de Sí. la clasificación, tiene protocolos distintos, con Exacto. receta retenida, sin receta retenida, con Exacto. exhibición de receta, de libre venta. Y eso también tiene hartas restricciones y se entiende y Claro. estamos de acuerdo, hay que cumplirla. Entonces partimos como en estos momentos donde hablan de estos como océanos azules, en donde hay una oportunidad enorme y no hay tantos actores todavía. O sea, sí, hay muchas farmacias, pero plataformas que se especialicen en entregar medicamentos a domicilio, no. Y ahí, bueno, ahí fuimos surgiendo y creamos Búho. Oye, antes de entrar así como de lleno a Búho, ¿cómo fue este proceso de que decís tú, bueno, yo en vez de comprar para 4 personas, empecé a comprar para 10 y entonces cobraba un poco por hacer el trámite, digamos, el pique? Uh-huh. ¿En qué momento pasa de ser como, pasemos de 10 a 50, de 50 a 500, no sé? Sí. ¿Cómo se produce esa etapa? Así como los primeros pasos. En nuestro caso, no fue tan exponencial esos primeros meses, porque cuando partimos y estábamos a cargo, al final uno hacía la función de moto y de la farmacia, entonces igual tenía que esperar 1 hora en cada farmacia a la que iba. Entonces estuvimos un par de meses explorando, además de que la compra de medicamentos debería ser 1 vez al mes. Entonces no tenía como para probar 4 veces con mi abuelo al mes, sino que Claro. 1 vez al mes. Entonces los ciclos de compra tampoco son todas las semanas. Entonces estuvimos alrededor de 6 meses, todavía terminando la U, como haciendo casos ya para familiares y cercanos. Y ahí en enero hablando con distintos mentores, fue como ya, ¿nos dedicamos a esto o no? Porque si no nos vamos 100%, es imposible. O sea, estábamos haciendo como la práctica nosotros al final, o el trabajo de título, al final nos juntamos en las noches, pero tampoco pudiera repartir en la noche, entonces ahí tomamos la decisión de sí o no. Y con mis socios decidimos lanzarnos, o sea, renunciamos a las oportunidades que teníamos laborales en ese momento para hacer esto. Y ahí sí hubo un poco más de movimiento donde empezamos tal vez a comunicarlo por WhatsApp, en grupos de WhatsApp, empezamos a crearnos un Instagram, contacta acá, llena este formulario, nosotros vamos por ti, pero tampoco es algo, igual es un tema delicado, no son una zapatilla, Claro. la persona tiene que confiar en ti, entonces nos demoramos igual en llegar a la primera persona que no conocíamos No en referida, absolutamente nada. Y en ese entonces, más en paralelo, empezar a hacer una página. Porque si queríamos de 1 a 50, a 500, a 1000, necesitas una página. Porque Sí. yo no puedo estar contactando a cada persona y tiene que ser algo más formal. O sea, partí con mi WhatsApp, después, bueno, otro número porque no me voy a ir instalando a mí y así de a poco. Pero ese primer año fue de mucha investigación, ideas, creación, y ahí recibimos el primer apoyo de Startup Chile, que también fue fundamental porque nos permitió tener primero capital, digamos. Nosotros estábamos saliendo de la universidad, así que no teníamos ahorro para poder empezar a desarrollar la página. Entonces uno de mis fundadores, de los cofundadores, 2 de hecho, son de tecnología, pero no pueden hacer toda la página. Entonces ahí con los primeros fondos, digamos, hicimos un pequeño levantamiento de capital con cercanos, gente que confió en el proyecto para poder pagar esta página. Y a los 2 años lanzamos la página y ahí sí empezó un crecimiento exponencial. Y también nos enfocamos en residencias de adultos mayores. Partimos trabajando ahí, mi abuelo vivía en una residencia, entonces yo entendía que ahí había una situación donde a través de un cliente, que es la residencia, podía llegar a hartas familias, que es lo que no se puede hacer en negocios B2C como este, Claro, claro. sino que más B2B, donde depende de ti. Yo iba a tocar la puerta de la residencia, no me contestaba nadie, iba a los 3 días, llamaba, ya conocía a la secretaria, bueno, y así, después de unos meses, cerramos las primeras residencias y con la primera ya las otras también te abren la puerta, porque si estás funcionando con una, Claro. ya facturas, ya tienes razón social, entre otras cosas. Entonces, ese primer proceso, y además partiendo, creo que fue, no sé si lenta es la palabra, pero alguien de 35 o 40 años lo haría más rápido, probablemente. Pero creo que todo su tiempo fue importante para entender bien cómo funciona el mercado, la regulación, y ahí también ir mejorando lo que queríamos crear, digamos. Así que ese primer año y medio no fue tan exponencial como dices tú, íbamos creciendo y llegamos a tener, no sé, 100, 200 pedidos al mes entre residencia y gente cercana, cuando ya lanzamos la página y pudimos empezar a despersonalizar ese pedido, que depende de que yo arme la cotización, de que yo, al final, de mi tiempo. Claro, claro.
y de las tendinitis que uno le da, todas Sí, esas cosas. sí, cuando pasáis varias horas hay al que día. homologar bases de datos de todas las farmacias tienen códigos distintos. Entonces había harto trabajo manual que nosotros sabíamos que mientras lo fuéramos rompiendo genera barreras de entrada para futuras competencias. Claro, claro que sí. Así que ese proceso fue así y hoy sí estamos viviendo esa vertiginosidad donde crecemos un 15% todos los meses y multiplicamos por 4 las ventas de un año a otro. Porque cuando uno dice ya, subiste de 10 pedidos a 200, sí, multiplicaste por 20, pero dando las magnitudes se puede. El tema es cuando pasáis de 1000 a 2000, ahora estamos en 5500, Claro. esperamos llegar a 10.000 a final de año. Entonces ahí ya se empieza a tornar en otra cosa. No, o sea, es que todo cambia. Todo cambia. Sí. Me imagino que desde el entorno en el que trabajan, porque pues, uno parte, digamos, como tratando de darle forma a las ideas en, no sé, en la pieza, como en el comedor, en un escritorio, y de pronto esta cuestión como que ya pasáis más horas conectados con la otra persona que los que estáis haciendo el trabajo un espacio autónomo. para eso, una Claro. oficina, entonces íbamos a trabajar, digamos, vestido como startup, pero vas a un ambiente de trabajo. Y siendo los fundadores, si no llegaba un pedido, partíamos nosotros a la hora que fuera, a donde fuera, a Maipú, o sea, Peñaflor. Me tocó repartir un viernes a las 6 de la tarde, demorarme 3 horas en el taco, pero había que cumplir, aprender de eso, también entender que la logística tiene ciertas dificultades, y creo que gran valor fue nosotros haber estado haciendo todas esas tareas al principio. O sea, yo esperé 4 horas en una farmacia un viernes antes de un feriado, al sol, que no esté el medicamento, entonces todos esos dolores. Y lo intentamos transmitir a la gente que se va sumando a Búho. No los mandamos a la farmacia, pero intentar de vivir esa experiencia problemática para que entiendan que la solución que estamos armando y que hemos armado realmente impacta a las personas, y lo delicado que es cuando estás en la casa, no te llega un remedio, ¿qué hago? O sea, pueden haber errores, pero lo importante es la reacción que uno tiene, contactar a la persona, estamos acá, estamos conscientes que pasó esto, estamos haciendo lo posible para resolverlo. Sin duda. Oye, ¿cómo está compuesto Búho hoy desde el punto de vista de la oferta? ¿Cómo, digamos, se perfila la solución de ustedes hoy día? Antes, o sea, creo que primero explico un poco lo que es Búho, porque hemos hablado como de Búho, pero para poder explicarte lo de la oferta. Sí, perfecto. Nosotros en Búho partimos y desarrollamos buhochile.com, que es esta página. ¿Cuál es la gracia? Es que nos integramos a varias farmacias. ¿Por qué llegan a Búho? Yo soy de la U, pero no tiene nada que ver con eso. Okay. Mi socio es del Colo y muy del Colo, y el otro es de la Católica, así que dos de la Católica, yo soy de la U, pero no tiene nada que ver con eso. Era porque estábamos buscando algo que representara lo que hacemos, que es la búsqueda, la capacidad de ver. El búho, los ojos del búho son, digamos, tienen buena visión nocturna, giran la cabeza casi en 360, pero además inteligencia, no es solo busca, sino que aplica esta búsqueda. Y el búho es un animal sabio, es el profesor en Winnie the Pooh, generalmente es alguien como viejo, con mucho conocimiento. Entonces juntaba muy bien estos dos perfiles de inteligencia y de búsqueda, que es lo que queríamos representar. Perfecto. Y el nombre además era distinto, atractivo, y no nos ligaba a farma. Porque pensábamos que esta tecnología se podía aplicar a más cosas, y de a poco hemos ido metiendo no solo medicamentos, sino que dermocosmética, vitaminas, veterinaria. Entonces decidimos no encasillarnos con farma propiamente tal. Me parece muy inteligente la decisión. No, pero de verdad te digo, porque finalmente, o sea, cortamos aquí 10 años después, y como que si tuviésemos esta misma conversación es como que hace sentido. Sí. Y la sabiduría creo que está en tomar esa decisión antes de los 10 años. A eso me refiero. Sí, obvio. Igual de repente creo que fue bueno, pero realmente es más fácil llamarse farma búho, no sé, pero porque la persona no tienes que explicarle y poner en tus comunicaciones de que son medicamentos, sino que lo dice el nombre. Claro. Pero es un toma y deja, y decidimos irnos por el otro, digamos. Así que esa fue la razón del nombre, y buhochile.com porque, bueno, el dominio estaba ocupado y igual se podía. Así que bueno, ese es el origen. Y bueno, lo que hacemos en verdad en esta plataforma es que agrupamos la oferta de distintas farmacias, entendiendo que tú como paciente lo que más te importa es el medicamento o el producto, y no te importa de dónde lo consigues. O sea, me es indiferente si es la misma caja, el mismo laboratorio, todo lo mismo, no me importa dónde. Entonces hicimos una experiencia en donde nosotros nos encargamos de conectarnos a la farmacia, y nosotros buscamos y usamos toda la información a tu favor.
¿En qué se resume esto? En que nosotros optimizamos la compra y el despacho de medicamentos. Perfecto. ¿Qué significa? Nosotros usamos esta tecnología para comparar precios en todas estas farmacias, elegir el lugar más barato para comprar cada producto y llevártelos a la casa en un solo pedido. Y ahí hay varios desafíos, porque tú en Búho, nosotros te queremos quitar esa responsabilidad como paciente de estar comparando, cuántos despachos pago. Entonces, tú como paciente y usuario simplemente seleccionas lo que necesitas, pagas un envío de máximo 3.990 a todo Chile y después nosotros nos vamos a encargar de hacer una logística optimizada en donde podemos ir a varios lugares por ti y te va a llegar toda tu casa en un solo pedido. Una vez al mes. Puede ser una vez al mes, si compras ok. más veces todas las que necesites. Es una plataforma abierta, digamos. Ok. Tú ingresas y compras todas las veces que sea necesario. Obviamente una vez al mes es más barato por el envío, digamos. Claro. Pero así que en resumen es eso. Es una página para simplificar la compra del medicamento, mejorar el acceso y disminuir tanto los costos como el tiempo que toman los pacientes en la experiencia normal de una farmacia. Sin y duda. ahí, O sea, clave, no somos una farmacia. claro. Bueno, sí, exacto. Somos una plataforma que optimiza la compra en muchas farmacias. Exacto. Que compara precios en muchas farmacias. Y es algo que estamos trabajando para diferenciarnos. No soy una farmacia, somos más de 15 farmacias hoy. Esperamos en un par de meses más, estamos ahí trabajando con más farmacias para ser más de 20. Entonces, eso te diferencia de lo que ya hay en farmacias, sino que nosotros agrupamos y voy a encontrar el mejor precio desde distintas farmacias para ti de manera fácil, simple y con despacho a domicilio. O sea, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, no sé, por ejemplo, los que tenemos niños, que empezáis a buscar así como el listado de farmacias Sí. 24 horas, o que vaya a buscar un antibiótico y no está, entonces vaya a la siguiente, y vaya a la siguiente al final, y como decís tú, al final te da lo mismo si tenéis o no tenéis convenio, el color del flag de afuera, o sea. Y pagáis lo que tenéis que pagar en ese momento. Exacto. Entonces, Exacto. y Entonces, eso va a seguir pasando igual. Si nosotros entendemos que si a alguien te duele la cabeza infinito y hay una farmacia a una cuadra, lo compras ahí porque eso es algo distinto. Acá nosotros partimos trabajando para los pacientes crónicos, los Exacto. recurrentes, que todos los meses tienen el mismo dolor, que es el mismo medicamento por 30 años, que sin él no puedes vivir de manera saludable, entonces te importa mucho el costo, el tiempo que gastas en eso, y ahí fuimos enfocando las distintas propuestas de valor un poco, como el tiempo que te ahorro, la plata que te ahorro, que en promedio es un 30%, o sea, imagínate, solo por comparar precios de las mismas cajas en distintas farmacias, ahorramos en promedio un 30% en el costo de los medicamentos para nuestros usuarios. Una locura. Eso es en promedio, o sea, el hasta es mayor, es hasta 60% en algunos casos. Claro, una vez que abrí el promedio, la dispersión de datos. Y los hogares en Chile gastan alrededor de 40.000 pesos al mes. O sea que estamos hablando de un 30% de eso, es alrededor de entre 10 y 15.000 pesos todos los meses. Es harto, pues. Todo suma y sigue y todo está siendo cada vez más caro. Entonces, es eso, es todo enfocado en... Lo lindo fue que partió solucionando un problema nuestro que se compartía en más partes. Entonces, sin perder de vista, y por muy cliché que suena, nosotros partimos con un problema y de ahí encontramos una solución. Y de repente en la universidad o en el colegio como que te fuerzan a encontrar una solución para un proyecto que es entendible, pero uno como que tenés una idea y después armáis otras dos como para cumplir con que el profesor te pidió 3. Claro. Acá fue algo que realmente surge a partir de un problema y creo que por eso también hemos tenido buena recepción por parte de pacientes que se atrevan a innovar, que eso también es el mayor desafío hoy, es que se atrevan a probar algo nuevo. Y una vez que lo prueban se dan cuenta del valor que significa y recibimos muchos comentarios de hoy ese paso. Oye, increíble. Qué interesante la historia. O sea, como te digo, yo encuentro que hoy en día como que la perspectiva de esa como búsqueda estructurada de soluciones a raíz de un problema y no al revés, digo, tiene muchísimo valor porque el resto es como, claro, lo que decís tú, qué tan perseverante, qué tanta consecuencia hay, qué tanta dedicación, cómo construyes el equipo, etcétera. Pero efectivamente cumple con el orden adecuado desde el punto de vista de, bueno, hay una necesidad, chequeamos que es real, sí, es real, ok, entonces vamos a ver. Igual puede iterar, o sea, sí, claro, desde luego. Puede cambiar, nosotros nos hemos mantenido bastante en esa línea, o sea, hemos iterado y hemos mejorado muchas cosas, pero ese core de este algoritmo que optimiza precios y lo va a dejar a la casa en una logística unificada, digamos, se ha mantenido como el core. De ahí salen otras tecnologías. Claro.
ayuda con la lectura de recetas con inteligencia artificial, alianzas con partners de telemedicina para entregarle una cotización al paciente cuando termina su consulta. Ahora estamos haciendo un piloto con hospitales en el sector público para ayudar a las farmacias de las instituciones a gestionar los medicamentos y el despacho a domicilio. Pero todo parte de ahí. O sea, claro. De esa tecnología vamos derivando y viendo dónde más se puede ocupar. Pero, sí. Oye, un par de preguntas. Antes como de entrar como a segunda o tercera derivada, que es lo que me estáis diciendo. Igual lo encuentro muy entretenido. ¿Cuál fue como... Dos preguntas en realidad. ¿Cuáles fueron como él o los consejos como más poderosos que me decís tú que vienen del lado de los mentores? Y la otra pregunta es si acaso han tenido como feedback de usuarios o pacientes. Sí, pero lo de los mentores fue clave. O sea, nosotros éramos 3 jóvenes de 23 años, no un poco más, 24, y uno de mis socios estaba en la U todavía, o sea, era alumno, pero como necesitábamos a alguien de tecnología y los que están saliendo están todos contratados, nos fuimos un poquito más chicos y ha sido una excelente decisión. Y los mentores fueron clave porque no necesitábamos ayuda en cómo se financia, cómo se hacen proyecciones, cómo es la parte legal, tributaria. O sea, no, es que hay mil temas. Una factura nunca nadie me enseñó. La parte del IVA como que te la pasan, pero en el momento ahí es distinto. Cometís errores, facturáis cosas que no tenéis que facturar. Un montón de cosas que fuimos preguntándole a personas mayores y ahí lo que no hay que tener es miedo a preguntar. Ahora yo estando en otro lado, no soy experto, pero he tenido ciertas vivencias. Cuando alguien me pide, oye, tenéis media hora, 15 minutos que estoy teniendo una idea, feliz. Lo comparto porque todos los emprendedores creo que alguna vez necesitaron ayuda, entonces dar esa ayuda de vuelta, creo que hay harta iniciativa de eso en el mundo del emprendimiento y la invitación ahí es que la gente pida ayuda. O sea, creo que es clave y estar abierto a aprender. Entonces, a partir de eso nos juntamos con innumerable cantidad de mentores, en donde el primer consejo más importante fue que es 100% o no va a salir. O sea, creo que hay que dedicarse 100%. Sí, porque el 30%, o sea, los mismos fondos, concursos te piden que estés al 100% como fundador, porque si no eres tú, ¿quién? Entonces, si vas a pedir plata, si no eres tú, ¿quién? Como que al final el riesgo y el sacrificio ese es de uno. Es el primero. Y el segundo que me acuerdo mucho, nosotros teníamos el desafío de que más gente nos conociera, con un presupuesto súper limitado en marketing, o sea, ni hablar de un poquito en Instagram, pero ni hablar en la tele, o sea, estas campañas que uno ve en la calle son cientos de millones. Sí, millonarios, ¿no? O sea, es que es súper, mucho más grande de lo que yo me imaginaba al principio que costaba eso. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, ya, ¿qué hago? Y en Startup Chile, un mentor, en su momento me dijo, mira, hay empresas que ya tienen esa llegada. Hay instituciones que ya tienen esa llegada, que la gente ya los conoce. Cajas de compensación, seguros, beneficios, convenios. Entonces, tú tienes una propuesta innovadora y ellos tienen la masa de gente. Aprovecha ese potencial y tú entregales una nueva solución que a ellos les genera valor y por otro lado tú vas a recibir que ellos te den visibilidad y que te muestren. Y eso fue clave porque eso nos hizo sentarnos a decir, ok, ¿quiénes se ven beneficiados de ofrecer el servicio de búho a sus afiliados, a sus asegurados, a su red? Y nosotros, como beneficio, recibo espacio para que esa red me conozca. Entonces ahí empezamos a experimentar y creo que fue un buen punto y que nos empezó a hacer probar distintas cosas. Y de ahí salieron alianzas de descuento, beneficios, no sé, descuentos ciertos días con medios de pago, alianzas con telemedicina para llegar a más pacientes, alianzas con eventos, alianzas con todo. Hay un montón de cosas que funcionaron muy bien hasta el día de hoy, como con Caja La Araucana, que en verdad ha sido un actor clave porque ellos nos comunican mucho y están muy preocupados por la salud. Entonces, Búho encaja muy bien ahí, pero ha sido clave de que ellos lo comuniquen. Yo doy la solución, pero ellos me tienen que comunicar, si no, no hay por dónde. Claro. Y otras que no funcionaron de frentón y bien, bueno, sigamos intentándolo. Pero ese fue el consejo que súper importante. Entonces, el primero fue el 100%, el segundo de colgarse la red de otro tal vez cuando estás partiendo. Bueno, formar el equipo, pero creo que realmente se ahonda en ese tema. Entonces, cabe resaltar que no fue un consejo, pero tener socios cofundadores. O sea, esto solo yo no lo hubiera logrado. Imposible. O sea, cuando estáis mal necesitáis apoyo, cuando estáis bien necesitáis apoyo. Y hay una anécdota cortita, éramos 3. Un socio se operó la rodilla y se le infectó, por lo tanto alucinaba y estaba absolutamente out. Y el otro le dio COVID al mismo momento. O sea, figuraba solo yo. Si tuve que hacer todo por una semana y apoyarme en amigos, en mi polola, en mi familia, armando cotizaciones, etc.
Y si hubiera estado solo, cualquiera de ellos no funciona. Y hubiera tal vez muerto, o la empresa me refiero. Entonces, ese es un consejo que no me lo dieron a mí, pero que viéndolo hoy fue clave. O sea, no estar solo. Y el otro que fue súper importante fue proyectarse ordenadamente, siendo bien Mateo en los gastos. O sea, veníamos de una generación donde las startups levantaban muchísima plata, no había un buen seguimiento de en qué se gastaba, sino que era crecer, sin importar eso, porque después puedo levantar más plata y crecer. Y en nuestra época, y hoy cambió mucho eso. Ese paradigma es, ok, voy a invertir en tu startup, en tu emprendimiento, pero ¿cuál es tu plan para ser rentable? O sea, ¿vas a ganar pedidos? ¿Necesitáis 1 millón de pedidos para ser rentable o necesitáis 10.000, 15.000? Estamos hablando de distintos riesgos. Sí, claro. Entonces, ahí el hermano grande de mi socio también tenía una startup, entonces iba como 1 año y medio adelantado nuestro. Entonces, él nos dio muchos consejos ahí de cuánto levantar, cómo levantar, a quién recurrir. Participamos en Startup Chile, que nos dio fondos. Entonces, ser súper ordenados y mateos en eso, de verdad ha ayudado mucho. O sea, tener control financiero sobre lo que está pasando y los costos que estás teniendo y ser consciente de eso. Uh-huh. Porque, bueno, no es fácil y creo que eso ha sido una clave para nosotros para estar bien como estamos hoy en día. ¿Quién hace el rol de financiero? No, ese es Joaquín. Joaquín okay. es ese rollo más de la parte de estrategia comercial, alianzas con salud. Estoy más metido, bueno, vengo de un mundo, mis 2 papás son médicos, mi abuelo también, mi abuelo era veterinario, entonces la salud siempre ha sido súper importante. Claro. Y por lo mismo también tenía contacto con doctores, podía preguntar y de ahí yendo escalando, así que y me gusta más eso, en verdad. No, está bien, o sea, y tiene que ser así, porque sí, que sean justamente como habilidades complementarias. Oye, ahora sí, entremos en lo que mencionaste hace un ratito. Creo que me hiciste pregunta y no contesté. Eran los consejos. Tenés razón, sí. Y contacto con... no, está perfecto. Con usuarios, clientes, sí, bueno, hoy pacientes. En día, sí, eso fue clave. Hoy en día tenemos... ¿Qué feedback han recibido? O sea, hoy día tenemos 160.000 visitas a la página web, así que hay mucho y cada vez hay más feedback. Y la verdad es que hemos recibido súper buen feedback. O sea, 160.000 visitas mensuales. Al mes, sí. Pero es un montón. Sí, y completamos más de... O sea, el mes pasado hicimos más de 5.500 pedidos entregados exitosamente a personas distintas a lo largo de todo Chile. Entonces, ya estamos recibiendo, o sea, ya estamos recibiendo harto feedback, pero al principio era clave. O sea, preguntar por WhatsApp, gente que te respondiera, oye, me encantó que me llegara el mismo día. Ok, check. La gente aprecia que le llegue el mismo día. Oye, ¿sabéis qué? Feliz, pago menos si es que me llegan 4 días más porque no estoy apurado. Ok, buen feedback. Probamos eso, le bajamos 1.000 pesos al pedido programado versus next day y el programado pasó de ser un 10% de nuestros pedidos a un 30%. Wow. O sea, la gente está dispuesta a pagar 1.000 pesos menos por el despacho si es que me llegan 4 días porque me organizo todos los meses. Y eso es a partir de lo que uno va escuchando. Necesito, después de la telemedicina decían que yo estoy enfermo ahora, necesito que me llegue al tiro. Ok, entonces encontramos una estrategia para hacer despacho express en menos de 3 horas para ciertos productos, en ciertas farmacias, en ciertas áreas, en región metropolitana, por ejemplo. Entonces, en verdad, sí hemos recibido mucho feedback. Uno igual recibe hate, creo que gratis. O sea, lo que uno como que ve de los famosos que dicen que los odian y que les dicen estos comentarios. En verdad, de repente había gente que comentaba cosas súper odiosas a la propuesta sin conocernos, sin haber probado el servicio, como otra estafa más, otro abuso de no sé qué. Sí. Y uno tiene que hacerse como cuero de chancho. A mí ahora me da lo mismo, pero al principio igual a uno como que le duele, intentaba como dialogar, como... Oye, pero ¿por qué? O estamos haciendo el esfuerzo para mejorar, como que entrar en esa discusión. Pero hoy en día recibo muchos comentarios de que encontró medicamentos que no encontraba hace tiempo. O sea, gente que dice, oye, por fin encontré este medicamento, se pasaron, qué bueno que lo tienen y que busquen por nosotros. Otra gente que comenta lo que ha ahorrado en todo este tiempo. O sea, son una plataforma que nos ha ayudado a ahorrar mucho. Y la otra es que hay despacho y que te llega a la casa. Entonces, esos 3 son como los feedback más fuertes que recibimos y por eso también los compartimos más. Qué bueno. Estaba pensando mientras te escuchaba que probablemente igual de valioso, claro, el volumen también te va permitiendo, me imagino, pero qué valioso el hecho de desarrollar, de seguir buscando maneras de optimizar o de ampliar el territorio o qué sé yo, pero al mismo tiempo de diseñar canales de escucha.
Porque estos mensajes me imagino que vienen como No, de todas partes. múltiples plataformas, o sea, por Instagram, por la página, por WhatsApp, por... Sí, todo. Y ahí, bueno, hay que ordenarse. Todavía estamos en ese proceso, pero al principio, como uno está encima, los va recibiendo en distintas partes. Claro. Y gente también, amigos u otros que tú les cuentas esto, que ahí también, bueno, hay que diferenciar la parte social del trabajo y es súper difícil porque uno a donde llegue dicen, oye, ¿tú qué haces? No, yo tengo una startup, se llama Búho, ¿y qué hace? Y después la gente de buena onda te dicen, oye, ¿y no habéis pensado en esto? ¿Y no habéis pensado en esto otro? Y de repente salen buenas ideas. Entonces, como que uno está igual trabajando todo el rato intentando de darle sentido a lo que él te está diciendo, pero por otro lado uno quiere ir y estar en una fiesta, en un matrimonio y no hablar de pega, pero igual uno lo hace porque eres eso siempre al final. Sí. Entonces, de ahí también salen hartos comentarios, como de gente o que pidió y dice, oye, pedí por tu página y después te dicen algo. De repente uno hay que aprender a tomar y dejar. O sea, a veces te dan feedback y uno quiere 100% estar cumpliendo. Claro. Pero de repente hay personas que no son tu cliente. Y eso también es súper importante. O sea, al principio uno quiere que todos tus amigos te compren y que la gente cercana, oye, pero ¿por qué siguiendo a la farmacia? Cómprame a mí. Porque él no es tu cliente. Y darte cuenta de eso también te baja la frustración, como que gente, que tus amigos no tienen que estar comprándote, ¿cachai? Como que... Sí. A mí me pasa una cuestión súper cotidiana, pero yo en general compro como todo lo que es abastecimiento de despensa y supermercado y todo eso, como abarrotes, por aplicación. ¿Ya? Entonces, y yo soy de los que dice, ¿quién va a ir al supermercado? El sábado pasado tuve que ir al supermercado así, pero sábado a las 12 del día y no se podía caminar. Sí, ¿no? Era una locura. Sí, y claro, y como decís tú, entonces sigue habiendo, digamos, oferta para todo tipo de y hay que hacer las pases consumidor con o cliente. eso. Hay que hacer las pases con Sí, eso exacto. y que si alguien no quiere ocupar tu aplicación ok, intentar de entender por qué no, que es lo que decíamos recién, pero de repente no lo va a ocupar nomás y más adelante lo hará y hacer las pases con eso, como que es importante. Oye, entremos ahí, a lo que... Ahí se responde. Ahí sí. Entremos como esta parte de los como múltiples spin-off, o sea, como el ya tener, digamos, un servicio, una solución, para hablarlo en términos más genéricos, más amplios, empieza a mostrarte el camino para más soluciones. Sí. Algo mencionaste tú también que han tenido contacto con hospitales. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, ese proceso es el más entretenido. Es el más entretenido porque es entretenido y desafiante porque se dan muchas oportunidades, pero no hay que perder Nosotros hemos sido súper enfáticos siempre en no perder ese centro, porque en algún momento uno dice, bueno, ¿y si desarrollo la telemedicina mía? ¿Y si desarrollo una receta electrónica? Pero hay otras empresas que sigan siempre a eso. Entonces, si tú te pones en la posición y dices, bueno, sí, hay que cifricar y crear cosas nuevas, pero ya me está costando esto. El otro también está trabajando 24/7 para que eso funcione. No es llegar y armar algo. Claro. Y creo que uno puede caer en ese error de repente de querer abarcar mucho. Entonces, para nosotros fue clave ciertas cosas decidir externalizarlo. Nuestra logística, distintas cosas, por ejemplo. El stock, en este caso, son de la farmacia, no son nuestros, porque nosotros no somos una farmacia, entonces claro, tiene cierta consecuencias y cosas buenas y malas. Pero se me fue el hilo. No, de cómo este proceso de ir descubriendo nuevas soluciones o complementarias. Sí, perfecto. Y que los otros te puedan dar ese servicio y complementarlo. Pero igual ahí uno va identificando temas que puedes innovar y que puedes crear soluciones en donde se evalúa y uno diga, a ver, ¿vale la pena nosotros invertir en eso, sí o no? Y ahí para nosotros fue importante las redes como de startups en general, como Startup Chile, pero también nosotros fuimos parte, y bien rápido, de ProSalud, que es un gremio de actores de distintos índoles de salud digital y todo. El primer episodio de Simple Salud fue con Jean-Jacques. Sí. Ahí lo buscamos en hartas partes. Fuimos hasta Viña a un evento para toparnos con él y ahí nos encontramos por primera vez. Como, hola, nos topamos, pero estaba todo pensado. ¡Oh, qué gusto verte! Sí. Así que, y eso fue súper importante porque como estamos partiendo en esto, nos abrió puertas a actores importantes que también ellos te identifican problemas. Entonces ahí también uno se da cuenta, si no tienes que tú inventar todo, hablando con gente de telemedicina, de recetas electrónicas, laboratorio, entre otros, también se te empiezan a ocurrir y dar cuenta si lo puedes solucionar o no. Claro.
Y de ahí han salido cosas, y de ahí también el tema de la parte pública, que es gigante, que es distinto porque la gente no compra el medicamento, lo retira en el CESFAM o en la farmacia del hospital. Claro que sí. Por lo tanto, los problemas son muy distintos. Soluciones, hay que intentar desde lo que uno ya tiene adaptarlo a eso para no crear algo de cero. Pero después todos te piden algo bien como custom made, entonces Sí. también hay que ahí navegar eso bien. Pero creo que hemos logrado un buen equilibrio entre seguir innovando, seguir encontrando cosas nuevas sin perder el foco. Y eso ha sido importante, y de repente un proyecto donde tú le damos cierto tiempo y decimos, ok, yo me voy a dedicar a esto este tiempo, lo voy a evaluar, en un mes más les presento si creo que funciona o no, y al mes lo evaluamos y decimos, ¿sabes qué? Sigamos un poquito para allá, o ¿sabes qué? Mejor pongamos una pausa y tomémoslo más adelante. Uh-huh. Y con eso, bueno, estamos haciendo hartas cosas, en verdad, y hoy en día intentamos hablar de Vuo, no como vuochile.com, que es esta página, sino que es Vuo, que desarrolla soluciones para el ecosistema salud. Para allá iba, Donde tenemos la página, tenemos el SaaS o el software para hospitales, el sector público, tenemos una solución de logística muy importante que también ha sido atractiva para hospitales. Y oye, ¿cómo mando esto para la casa de una persona? Entre otras cosas, son un espacio de publicidad de alguna manera para el sector salud. O sea, estar en la página, poder comunicar ciertas cosas también atractivos para armar otras líneas de negocio sin transformarnos en algo obviamente molestoso, pero sí con cierto sentido para ayudar en la búsqueda de ciertas categorías, productos de interés, por ejemplo, para lo que sea en la primavera con las alergias, o el invierno, o en el verano el protector solar. Vais teniendo estacionalidades también. Sí, porque súper marcadas, pero sí, queremos ser Vuo como soluciones en tecnología para la salud, y eso partió con vuochile.com. Sí. Espectacular. Yo no puedo no felicitarlo y sacarme el sombrero porque yo tengo como una conclusión de todas estas cuestiones que uno lee al final, o que a mí me interesan en realidad, que tiene que ver justamente como con la mentalidad del creador, la mentalidad del innovador, y como esta capacidad de buscar y encontrar y de desarrollar o de generar cosas. Sí. En el caso de ustedes es digamos, generar soluciones a través, el vehículo es como soluciones tecnológicas, pero tiene que ver con crear también. No, hay de todo, hay cosas que no son tan tecnológicas. De repente, o sea, sí, pero uno crea soluciones en el día a día de repente que no son tan basadas en tecnología, sino que en cómo lo comunico. Ahí uno igual tiene que estar innovando siempre. O sea, partimos diciendo un mensaje, después, bueno, ¿sabes que no se entendió? Hablemos de encontramos precios por ti. Ya, ok. Después dijimos, ¿sabes qué? Tal vez pongamos más de cara el 15 farmacias. Más de 15 farmacias. Para distanciarnos de ser una farmacia y de que somos algo distinto, que compara precios por ti, que es como tu aliado al final. Y ahí uno igual innova y tiene que estar en eso. Entonces de repente uno dice, no, es que yo no soy innovador porque yo no voy a crear la nueva página web de no sé qué, pero en tu día a día igual lo estás haciendo. Y acá es como una institución alrededor de eso, pero y uno pasa por periodos más innovadores que otros, de repente te come la operación. Claro. Y a veces no, y hay que estar ahí. Navegando. Sí. No, pero lo que te iba a decir es mantener como viva esa capacidad de que, a pesar de que tenéis un core, de que tienen, como si tú, como una columna vertebral, también dar el espacio para que desde ahí en el fondo vayan saliendo posibles nuevas ideas que pueden ser complementarias tal vez, pero puede que no. En algún minuto me imagino que igual debe existir esto como que se enfrentan a una idea, es como que es buena, pero no sé si cuaja tanto con lo que ya hay. O sea, un rato lo dejáis estacionado, pero en algún minuto hay que abordarlo y es un animal distinto, digo. Sí, y esas conversaciones son entretenidas, porque nos juntamos ahí los fundadores en estas como, realmente pedimos unas pizzas y ahí estamos y dicen, ya, les tengo una idea, pero quiero que se salgan de lo que hacemos todo el día. Hablar con mentores también funciona, con inversionistas que realmente te sacan de este día a día y dicen, oye, ¿por qué no evalúan esta opción? Y no cerrarse al tiro y decir, no, es que ya lo pensé, sino que a ver, ok, ¿por qué piensas eso? Claro. ¿De dónde viene la pregunta? Por acá tal vez llega otra cosa, pero darse esos espacios. Y yo también siempre digo, ya, no me digan que no, me estoy imaginando, ¿no? Si no hubieran leyes ni reglamentos, ¿se podría hacer esto? Sí, pero ok, y ahí se va moldando a lo que se puede, lo que no se puede, lo que queremos lograr o no. Pero de repente es bueno pegarse esas como imaginaciones un poco distintas, salir del día a día y hablar con gente de rubro, nada que ver. O sea, me encanta ser mentor de startups porque
de los mismos consejos, cuando tú esto de las redes, de colgarse de otro, eso aplica a startups en música, en salud, en muchas cosas. Y de vuelta también, como que ellos en estas conversaciones de repente encuentran cosas logísticas o legales que te sirven y vayas aprendiendo. Entonces me encanta también conversar de como otras áreas en donde de repente se pueden sacar ideas de cómo Coca-Cola hace una propaganda y logra cierto impacto en su producto. A ver, ¿cómo puedo traer esto para Búho, siendo salud, con todos los cambios que corresponden? Claro. Pero como me motiva y me gusta y me interesa ir como alimentando eso también. No, que lo encuentro espectacular. Oye, Ricardo, nosotros al final de nuestras conversaciones siempre hacemos un minuto de servicio de utilidad pública, así que no sé si nos podéis contar algo como de lo que viene, como digo, como próximo a lanzamiento, o de frentón hablar de la oferta de Búho como solución, como beneficio, como propuesta. Sí. Lo que se viene en verdad es terminar de darnos a conocer para que la gente conozca esta solución, conozca buhochile.com y se dé el tiempo y la oportunidad de probarlo y de ver de qué pasa cuando una página compara precios por ti de manera transparente, te arma el carrito más barato y te lo va a dejar a la casa. Como abrirse a esa posibilidad. Uh-huh. Y a partir de eso, bueno, estamos trabajando harto ahí también con distintos actores de la salud para poder facilitar el acceso a medicamentos en distintos puntos. Es decir, cuando termina tu consulta, cuando tienes que hacer el reembolso, cuando tienes que comprarlo, cuando se te acaba el medicamento, recordatorios, entre otros, soluciones que como que abrazan el core de buhochile.com, digamos. Pero nada, se vienen proyectos bien interesantes en salud pública. Esperamos también que este piloto en el Hospital de la Florida se pueda aplicar con buenos resultados en otros hospitales, en otros CESFAM, así que esperamos ahí crecer mucho en eso. Y también en buhochile.com a lo largo de todo Chile. O sea, nos hemos enfocado mayoritariamente en el marketing en región metropolitana, por la oferta que tenemos ahí, pero sabemos la demanda que existe en el resto del país. Hacemos despacho todo Chile, pero tal vez empezar a crear hubs en otros lugares o encontrar soluciones logísticas para las distancias. Así que eso creo que fue más de un minuto, pero... No, está perfecto. Está perfecto. Pero feliz, ¿verdad? De poder compartirlo. Oye, nada, Ricardo, un millón de gracias por el tiempo, por venir a pasar la tarde con nosotros. Tomaste agua, no ni siquiera un cafecito, pero... Sí, no, pero feliz, ¿no? Feliz de compartirlo. Como pueden ver y notarlo, puedo explayar y hablar mucho rato de esto, me encanta. Me motiva todos los días a hacerlo. Creo que eso es parte también lindo de estar en esta startup con fundadores que son amigos, que uno va creciendo y que las buenas y las malas uno está junto, y me despierto todos los días cansado igual, obviamente, hay mucho trabajo. Cuando se va alguien de vacaciones uno queda a cargo y hay que hacerlo, si no lo haces tú no lo hace nadie. Claro. Pero es motivante ver el impacto, como decís tú, los comentarios de las personas. Sin que duda. Uno generalmente, si uno en verdad le está ayudando a alguien, es más fácil levantarse y trabajar todos los días, y creo que eso es algo que logramos con Búho, mejorarle la calidad de vida a las personas, abaratar costos, y por eso estoy seguro de lo que estoy ofreciendo es bueno. Entonces me es más fácil también comunicarlo, hablar 1 hora, 2 horas, porque realmente creo que te voy a ayudar con la solución que estoy haciendo, y ojalá salgan más emprendimientos así y startups así que están ahí, que lo logran crecer para que nos ayuden a uno también. Sí, a todos. Uno la ocupa todos los días, así que, sí. Así que feliz. Súper, muchas gracias. No, gracias a ti.